Dios te bendiga, iglesia. God bless you, church. Dios te bendiga más. God bless you more. Y comenzó la iglesia. And the church began. Amén. Amen. Es un honor para nosotros It's an honor for us que nos visiten. that you visit in this house. Le damos la bienvenida y espero que Dios les hable en este día. We welcome you and I hope that God bless your heart. Amén. Amen. Larry, te extrañamos. Larry, we miss you. Larry llegó con una bendición. Larry came with a blessing. Dios lo está prosperando. God is prospering his life, So, his estamos finances, contentos. and we're so happy. Larry ya está congregándose cerca de su casa. Larry's been congregating in Kissimmee, Orlando, because he lives over there. So, Pero nos agrada su visita but siempre. it's always a pleasure to have her here with us. Esta seguirá siendo siempre su casa. This house will always be his house. Amén. Sin más preámbulo, me gustaría que me Without further acompañaran ado, I want you to go with me. a Génesis capítulo 22, Genesis chapter 22, versículo 7. verse 7. Whoever understands more English, the verse is going to be in the projector. Amén. Amen. Always. Y nos levantamos para honrar su palabra And we stand up to honor his word. y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: And we read Amén. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Padre, te damos gracias a tu palabra. Father, thank you for your word. Te damos gracias por ella, Señor amado, y declaramos que está bendecida. Te pedimos que en esta hora, Señor amado, hable a nuestras vidas, Señor amado, y sea, Señor amado, un impacto para las naciones. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice: Amén. pueden sentarse. You may be seated. Amén. Amen. Amen. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Where is the lamb for the ¿Dónde? sacrifice? Where? ¿Dónde? Where? Cuando Dios le pide a Abraham su hijo en sacrificio, When God asked Abraham, his son, for sacrifice, fue probada su fe. his faith was proved. Tested. Sorry. Fue probada su fe en el Dios que él ya creía. It was tested in the God that he already knew and believed. Pero en este día se convirtió en el Dios que provee. But in that day, he became the God who provides. Dios se manifestó en la vida de Abraham God manifests himself in the life of como Abraham Jehová Jireh. as a Jehovah Jireh, Jehová Jireh, el Dios que provee. the God of the provision. Pero también proveyó para Isaac. But he provided to Isaac. Isaac demostró hermosas cualidades Isaac demonstrated beautiful qualities en este día, en ese día, in that day. que lo acompañaron toda su vida. That he went with him all his life. Su devoción al Dios de su padre. He had a devotion of the Lord of his father. A Isaac demostró su devoción a Dios a través de su obediencia, He demonstrates his obedience. He demonstrates his devotion with his obedience y de su fe. and by his faith. En su obediencia, In his obedience, Isaac aprendió de su padre. he learned from his father. Él obedeció a sus padres. He obeyed his parents. ¿Por qué decimos que obedeció a sus padres? Why we say he obeyed his parents? Porque aprendió a creer en el Dios de su padre. Because he learned to believe and to trust the Lord of his parents. Un ejemplo contrario And a contrary example, fue el sumo sacerdote Isaí, it was the high priest Isaiah. Que estaba en el templo, He was in the temple. trabajaba como sumo He sacerdote, was working as a
high priest, Sin embargo, sus hijos but their children, heredarían they will inherit la misión de sacerdocio the vision of que the estaban priests. siendo enseñados en el templo. They were supposed to be learning in the temple, Sin embargo, hacían lo malo. but instead they keep doing bad things. Amén. Por cuanto Abraham llevó a Isaac a una montaña para sacrificarlo en obediencia a Dios. Well, listen to this. Abraham took Isaac, his only son, to a mountain to be sacrificed because the Lord asked him. Tal vez al principio de esta jornada Isaac no se percató de lo que At the acontecía. beginning of the journey, Isaac didn't have a clue what's going on. Por eso tal vez la pregunta, Maybe it's why the question. ¿y dónde está And where is the el holocausto? El cordero para el holocausto. lamb for the sacrifice? Pero una vez enterado, obedeció a Dios, But at one point, he just obeyed God, ofreciéndose él mismo en sacrificio. being himself the offering for the sacrifice. Isaac obedeció a Dios Isaac obeyed God cuando le dijo que permaneciera en tierra filistea, when he said to stay in Philistine lands, a pesar de la hambruna que había even for the hunger that it was at that time there, y los ataques de sus enemigos. and the attacks from his enemies. Jehová le dijo en el capítulo 26, versículo 2, en Génesis, Jehovah said in Genesis 25, y dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Así estaba. Genesis 25, 26, 2. 26:2. Está bien, no hay problema. Hallelujah. It's okay. En ese momento podemos entender At that moment, we understand. que él había aprendido de sus padres a obedecer. We understood that he learned from Aprendió a his obedecer la parents. voz de Dios. He learned to obey the voice of God. Isaac desarrolló su fe en Dios. Isaac developed his faith in God. Aprendió a confiar. He learned to trust. Aprendió a creer en Dios He learned to trust God, a pesar de cualquier cosa, even any situation, a pesar de cualquier circunstancia. any circumstances. Isaac oró por su esposa Isaac prayed for his wife porque era estéril. because she cannot have kids. Su fe en que Dios cumpliría su promesa en él. And have faith in the promise that God will fulfill his promise with him. Recordemos que Dios había prometido a Abraham Remember that God promised Abraham que en su simiente serían benditas las naciones. that in his lineage, through him, it will bless all generations, multiple generations. Dice el versículo en Génesis 26, Genesis 26, versículos 3 y 4. 3 and 4. Dice que habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Mire cómo le dice el versículo 4. Ok, el versículo 4 dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aleluya. Amén. ¿Están conmigo? Are you with me? Primero Dios le promete a Abraham At the beginning, God promised Abraham, y confirma la promesa en Isaac. and he confirmed the promise in Isaac. Y Isaac, por ser obediente, And Isaac, because he's obedient, mantiene he su fe maintained his y su faith, obediencia en his Dios, obedience in God. y por eso siguió cumpliéndose esa promesa. And that's why that promise will keep fulfilling in his life. Es necesario que entiendas It's necessary for you to understand
que Dios estuvo con Isaac en medio de cualquier situación. That God was with Isaac in the midst of De la any misma situation. manera que estuvo contigo en cualquier In the situación, same way, He's with you in the midst of any situation. estuvo contigo en cualquier tormenta, He was with you in all the chaos and the estuvo storm. contigo en medio de la crisis, He was with you in the midst of your estuvo crisis. contigo en medio de cuando fuiste señalado, It was with you when you were like point out, single out, single out. y te bendijo. And He blessed you. Y hoy te confirma la promesa que te hizo. And today He's confirming the promise that He made Y for tu you. descendencia Your descendants será bendecida. will be blessed. Será de impacto a las naciones. It will of impact to the nations. Y tienes que creerlo. And you have to believe it. Porque Dios te lo dice. Because God is telling you. Las promesas de Dios The promise of God, se las hizo en Génesis Abraham en Génesis 12 He did it to Abraham in Genesis y se 12. las repite a Isaac en el capítulo 26. And He repeated again Isaac in chapter 20, chapter 22, 26. 26. Dios prometió estar con Isaac, He promised to be with Isaac, bendecirlo bless him, y entregar la tierra de sus descendientes. and give to him the land of his descendants. Dios está con nosotros. God is with us. Dios está contigo. God is with you. Él quiere bendecirte. He want to bless you. Él necesita entonces que tú estés con Él. He needs you to be with him. Tienes que obedecerlo. You have to obey him. Tienes que tener fe en Él. You have to have faith on him. También tienes que ser humilde, But you have to be humble too, como Isaac. as Isaac. Isaac es un ejemplo de humildad. He's an example of humbleness. Se sometió a la voluntad de Dios He submit to the will of God. a pesar del escenario. Even on top of that, or scenario, Podemos imaginarnos a un joven asustado, we can imagine a young guy scared, fear. cualquiera se asusta. Anybody can get scared. Un joven con una promesa, He was a young guy with a promise, pero al borde de la muerte. but at the edge of death. 1000 preguntas pudieron haber pasado por la mente de este joven. Many questions can come through his mind. De la misma manera que 1000 preguntas pueden estar pasando por tu mente, It's the same thing that happened to you. A million questions is in your mind right viendo now. tal vez el escenario. Looking at your circumstances right now. Pero si Dios nos dijo, But if God tells us, pero es que no se podrá cumplir lo que nos dijo de esta but manera. it won't fulfill what He's saying in this predicament, what is happening right now. ¿Será que nos equivocamos? Maybe we made a mistake. ¿Será que escuché mal? Maybe I hear wrong. ¿Será que la promesa no era para mí? Maybe the promise it wasn't for me. Esto no lo puedo entender. I cannot understand this. Todas esas cosas y muchas más tal vez pasaron por la mente de Isaac en This aquel and momento. many more questions came to the De mind la of misma manera Isaac. que pudieran estar pasando por tu mente en And este the día. same way, maybe it's in your mind right now. Sin embargo, a pesar de todas esas preguntas, Instead of all those questions, la humildad prevaleció. his humbleness prevailed. Se humilló a la voluntad de su padre He humbled in the will of his father, y de la voluntad de su padre de obedecer a Dios. to obey God. Confió en la guianza de Dios. He trusts the guidance of God. Fue un hombre de paz que amó a Dios. He was a man of peace that he loved God. No buscó la fama. He didn't look for fame. La fama. Muchos quieren acercarse a Dios Many want to come close to God para que los vean. so everybody can look at them. Mírame aquí estoy. Look at me, look at me. Dice la palabra del Señor The word of God says, que lo que tu mano derecha hace, what your right hands tu do, mano izquierda ni se entere. your left hand don't need to know. Eso quiere decir que no debemos andar This means that we shouldn't walk, enseñándole a todo el mundo showing everybody lo que hacemos por Dios, por lo que What hacemos we- con Dios. do for God or what we do with God.
sumergirse demasiado en nuestra propia perspectiva If you submerge too much in your own perspective, puede llevarnos a cometer graves errores de juicio. it can make you make big mistakes. La comodidad personal, The commodity o No. comfort, comfort, to be in a comfort zone, prejuicios, prejudgments, intereses privados, private interest, todo eso nos puede llevar a cometer graves errores de all juicio. that can make mistake of judgment. You can start making Yo me wrong puedo judgments. imaginar I can imagine que Isaac tuvo la opción de salir corriendo. that Isaac had the option to flee from that place. I start running down the mountain all that. No me agarran. They don't catch me. They're not gonna catch me. Que yo voy a ser el cordero. I'm gonna be the lamb? No. I'm gonna be the sacrifice? No. No way. ¿Será que hemos nosotros puesto nuestro propio orgullo por encima de la voluntad de Dios? Is maybe we put our own pride in the front of God's will? ¿Nos habrá faltado la confianza en el Dios que proveerá? We lack the confidence in the God who will provide? Pienso que la vida nos presenta con múltiples dificultades, I know life presents us a lot of difficulties, muchos obstáculos, many obstacles, y muchos de ellos nos podrán a pensar and many of them make us think, si es verdad lo que dijo Dios. it is true what God says. Te recuerdo que Dios no cambia de opinión. I remind you that God don't change His Dios cumple su promesa. will. He will fulfill His Dios promise. cumple su palabra. He will fulfill His word. Y el propósito en ti y en mí será cumplido. Eso. The purpose in you Eso. and me will be fulfilled. Números capítulo 23, In Numbers chapter 3, 23, 23, I'm sorry, 19 y 20 dice de la 19 siguiente and manera. 20, say like this. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pero mire qué interesante como dice el 20. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Él dio bendición He gave blessings, y no podré and He revocarla. cannot change it. Tú no puedes cambiar la voluntad de Dios. You cannot change the will La of God. voluntad de Dios es inmutable. The will of God La is voluntad de immovable. Dios se va a It's cumplir gonna be fulfilled. contigo o sin With ti. you or without you. Es conveniente que estés alineado a la voluntad de It's Dios. convenient to be aligned in the will of God, Que para eso te trajo a este mundo. because that's why He brought you to this Porque Él world. conocía lo que ibas a vivir. He knew what you're gonna live. Él sabía los obstáculos He que ibas knows a the presentar. obstacle that you're gonna Él sabía las tormentas por las que ibas a pasar. He knows the storms that you're gonna go Él through. sabía las crisis en las que te ibas a encontrar. He knows the crisis you're gonna go through. Él sabe todo. He knows everything. Pero Él tiene pensamientos de bien para ti. But He had good thoughts. La palabra del Señor dice que todo obra para bien para aquellos que aman And al the word Señor. said that everything will work for good for the ones who love Him. No podré revocarla. I cannot revoke them. Tu llamado Your calling es de bendecir, is for blessing, to bless, no el de ser egoísta. not to be selfish. Tu llamado es el de ser testigo, Your calling is to be a witness, no el de quedarte callado. not to be quiet. Tu voz debe ser escuchada, Your voice needs to be heard, pero debe ser dirigida por el Espíritu but it Santo. has to be line up for the Holy Spirit, direct by the Holy Spirit. Amén. Amen. Gloria a Dios. Fue sumiso. He was submissive. Isaac demostró sumisión a la voluntad de su padre Abraham. He was submissive to his
to his father's womb cuando éste le ofreció como sacrificio. when this one offered him as a sacrifice. Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo. God asked Abraham to sacrifice Su único hijo. only child, Su hijo amado, como- his beloved son, como holocausto a él. as a sacrifice to him. Sabemos que esto debió ser una prueba sin comparación. This must be yeah, Incomparable trial. that's incomparable trial. Abraham se preparó Abraham prepared himself para obedecer a Dios sin dudar. to obey God without doubting. Abraham llevó a Isaac al lugar indicado por Dios, He took Isaac to the right place. construyó el altar He made the altar y ató a Isaac sobre él. and he tied up Isaac on top of it. Abraham estaba a punto de matar a Isaac He was about to kill his son cuando un ángel del Señor llama a Abraham desde el cielo. when an angel of God came to him. Y el ángel le dice And the angel says, que no le hiciera daño a Isaac, don't hurt your son. porque ahora sabía Abraham que Abraham respetaba y obedecía a Dios. Because God knew at that point that he will respect the orders of God. Entonces Abraham vio al cordero en el arbusto Then Abraham saw a lamb next to a tree. y lo agarró And he go grab him y lo ofreció como sacrificio en lugar de su hijo. and he put it as a sacrifice instead of his son. Este proceso debió ser algo difícil, un tanto This difícil, process might be so horrible tanto para Abraham como para Isaac. for Abraham and for Isaac. Indiferentemente, el Señor sabe lo que hace. But God knows what he's doing. El Señor sabe lo que hace. He knows he's doing. A nosotros nos toca vivir confiados What we have to do is live trusting him. y todo saldrá bien. And everything will work out for good. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Because everything will work for good for those who love the Lord. Abraham e Isaac amaban al Señor. They both love the Lord. ¿Y nosotros amamos al Señor? And we all love the Lord En medio de cualquier situación, in the midst of any situation. en medio de la tormenta, In the middle of the storm. o solamente cuando tenemos la nevera llena. Or just when our fridge is full. Una nota interesante, la nevera se nos dañó. Is that no interested knows when he say that our fridge died. Oh, yeah. Este pasaje de la Biblia es un ejemplo de fe y obediencia. This part of the Bible is a lesson of Faith and obedience. faith and obedience. Yes. También demuestra cómo Dios es bueno. And it's demonstrated how God is good Y to lo us. único que Él pretende es que confiemos en And Él. the only thing He wants from us is to trust Him. Su misión es también, His mission is to su mission is Oh, also acatar una orden. submission is to take an order. Subordinación es obedecer a pesar de no entender. Obey is... Ok, no sé cómo decir subordinación. Subordination. Yeah, Thank you, está Pastor. bien. Amen. Es obedecer a pesar de no entender. It's obey without understanding. You know, you don't need to understand to obey what God is asking. Amén. Sometimiento Submission es rendirnos a la voluntad del soberano. is submit to His will. Punto. Period. Sumisión es tener confianza en Dios Submission is to trust the Lord y aquella fe que nos permita cumplir con Él. and to put that faith to make us fulfill what He ordered. No con nosotros mismos. Not for us. Estas son palabras de acción. These are words of action. Fe. Faith. Fe es acción. Faith is an action. No es algo inerte. Ajá. Práctica, yes. La fe es... Qué bueno que me pusiste el ejemplo. Eso Come está on. muy bien. Come on, Pastor. La fe es como cuando vamos al gimnasio, aquellos que van al gimnasio. Faith is like those who go to the gym. Yo no voy al gimnasio. No, we don't go to gym. We don't. Pero esos músculos Well, van those a crecer muscles is going to grow cuando usted los ejercita. when you exercise every day. La fe va a crecer Your faith will grow cuando usted la ponga en práctica.
when you practice it every day. Porque si no actúa, Because if you don't act in faith, su fe no crece. your faith will grow. Es la fe la que nos permite llegar al entendimiento It's by faith we go to understand de que Dios es el escritor that God is the writer y el director de nuestra vida. and the director of our lives. Isaías capítulo 55, Isaiah chapter 55, versículos 8 y 9, dice de la siguiente verse 8 and manera. 9 say this follow. Dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. God wants us to be obedient. Dios quiere que tengamos fe. He wants us to have faith. Dios quiere que seamos humildes. He wants us to be humble. Dios quiere que confiemos en Él. He wants us to trust Him. Dios quiere que seamos sumisos. He wants us to be submit. Dios quiere que nos rindamos a su voluntad. He wants us to surrender to His will. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Where is the lamb for the sacrifice? ¿Dónde está la solución a este gran problema? Where is the solution and No this problem? puedo ver más allá de mis narices. I cannot look farther than my nose. No veo la respuesta. I don't see the answer. Te tengo un secreto. I have a secret. Dios ya ha provisto el cordero para el sacrificio. He already provided the lamb for the Él lo tenía sacrifice. ya todo preparado. He has everything prepared for him. Tú no tienes que entender nada. You don't have to Tú understand anything. solamente tienes que obedecer. You just have to obey. Solamente tienes que confiar. You just have to trust. Solamente tienes que caminar. You just have to walk it. Solamente tienes que poner un paso frente al You otro. have to put one footstep next to Lo in front of the hermoso other. de esto es que Dios hizo un día The después de beautiful otro. about this is that He made a day after No another. hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista. Okay, that's a Spanish. No te preocupes. Don't worry. Sigue adelante. Keep going forward. Sigue adelante. Keep going forward. Dios está en control. He's in control. Él no quiere tu He sacrificio. don't want your sacrifice. Él quiere que te seas He obediente. just wants you to be obedient. Oseas capítulo 6 versículo 6 Oseas. dice. Ajá. 6:6. 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Aleluya, sí, Señor. Dios no quiere que tú seas el sacrificio. God don't want you to be the Él sacrifice. envió a su único hijo a morir por ti He y sent por His mí. only Eso. child to En la die for you and me. Eso. On the cross of Para Calvary. lograr lo que tú no puedes lograr. To make possible what you cannot make possible. Mateo capítulo 9 versículo 13 y estoy terminando. Matthew 9, chapter 13. And we almost done. This is good. ¿Están conmigo? Are you with me? Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hallelujah. Aleluya. Yes. No he venido a llamar a justos. I didn't come to call righteous, but sinners. Hoy Dios te recuerda God remind you today que sus promesas that His promises siguen vigentes. still alive. Hoy Dios te recuerda Today the Lord remind you que Él no se ha olvidado de ti. that He don't forget about you. He didn't forget about you. Hoy Dios te recuerda He remind you
que Él nunca te ha dejado de amar. That He never stopped loving. He never stopped loving you. Hoy Dios te recuerda He remind you que esta es tu casa. that this is your home. Regresa a casa. Come back home. Dios te ama. He loves you. Él está esperándote con brazos He's abiertos. just waiting for you with open hands. Cristo es el sacrificio. He is the sacrifice. Tú no eres el Christ is the sacrifice, not you. Tú eres obediencia. You just obedience. Tú eres fe. You are faith. Tú eres humildad. You humbleness. Tú eres confianza. You Confidence. confidence. Tú eres sumisión. Your submission. Tú eres rendimiento. You okay. Eso. So you surrender to Him. Surrender to Tú Him. no eres el sacrificio. You are not the sacrifice. No eres el sacrificio. You are not the sacrifice. ¿Cuántos lo creen? How many believe this? Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. Todo el God is tiempo. good. Y para siempre su And misericordia. forever are His mercy. Dios quiere que tú solamente te rindas a Él. He just wants you to surrender to Him. Y Él va a cumplir And He will fulfill con todas y cada una de las cosas que te with prometió. everything that He promised for ¿Cuántos you. lo creen? How many believe Amén. this? Levántate, iglesia. Oremos. Stand up, church, and let's pray together. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Father God, we thank you in this beautiful Te damos morning. gracias, Señor, porque tu amor We nos thank